Hay una... Hay un... Esa canción que cantamos hoy, que dice, tu amor por mí es más dulce que la miel. Es tan hermoso porque es tan cierto. No tenemos amor más grande que el que Dios ha puesto por nosotros, en nosotros, y dirige todos los días hacia nosotros. Es un amor tan, pero tan grande, y es más dulce que la miel. Aun cuando las situaciones son adversas, aun cuando los momentos que vivimos son difíciles, el amor de Dios siempre es más dulce. Vamos a orar, a pedirle a Dios que bendiga esta mañana, que bendiga nuestros oídos, nuestro corazón, y que su Espíritu Santo pueda guiarnos a cada uno a recibir ese mensaje que Él tiene para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, agradecerte lo grande que eres, Señor. Agradecerte que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres el Rey y Señor. Padre, te pedimos que esta mañana tu palabra venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que seas tú, Señor, quien hable y quien ponga en nuestro corazón ese mensaje que tú tienes hoy para cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que, me quería disculpar con ustedes. No sé a cuántos los despertaron hoy temprano, les movieron todo, pero pido disculpas. Es que allá en el cielo se recordaron de que hace 65 años en el Hospital Roosevelt nació un personaje. Entonces, cuando se recordaron los ángeles, hicieron tanto movimiento que todo aquí tembló. Pero me disculpo. Gracias. Es una... Muchas gracias. Fíjense que hoy vamos a platicar de un tema que es bien conocido por todos. Es tan conocido que nos olvidamos de él. Es tan conocido que lo tomamos a la ligera. Pero el Señor me pidió que hoy lo recordara, que era necesario que hoy recordemos ese tema, el perdón. Así es que hoy vamos a estar hablando de él. Pero para podernos introducir a ese tema, quiero recordarles que la palabra de Dios dice que cuando creó al hombre, cuando nos creó a nosotros, nos hizo seres eternos y nos hizo semejantes a Él. ¿Cuál es esa semejanza que tenemos con Dios? Pues que Dios es un Dios trino, tres personas en un solo Dios. Y a nosotros nos hizo personas trinas. Nos dio un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Y los tres somos nosotros. Al que más arreglamos, pues es al cuerpo. Al que más vemos es al cuerpo. El alma casi no la vemos, porque no se ve. Pero ahí está, es la que más fastidia, la que más problemas nos da. Esa alma... Hay un libro que se llama Entrenando tu alma. Y creo que el título se lo pusieron muy bien, porque el alma es necesario entrenarla y estarla actualizando.
porque el alma se le olvida y hay que actualizar el chip a esa alma y decirle, te voy a poner las últimas actualizaciones que la palabra de Dios ha revelado para que te sujetes. O como decía el salmista, oh alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestra alma todos los días. Pero de ahí pues está nuestro espíritu. Ese espíritu que Dios nos dio para que pudiéramos tener esa relación íntima con Él. Esa parte nuestra que puede sentir esa presencia, esa parte de Dios que puso en nosotros y que es la que nos hace eternos. Porque un día el cuerpo al polvo, el alma desaparece, pero el espíritu regresa al Padre quien lo dio. Y seremos entonces transformados, dice la palabra. Cuando seamos transformados, los que estemos vivos, el cuerpo va a sufrir un fuerte cambio. El alma no va a entender qué pasa, pero el espíritu se va a regocijar porque sabe que su rey ha venido. Entonces, ya sabiendo eso y recordando que tenemos nuestro cuerpo, alma y espíritu, podemos entrar a ver el tema del perdón. Porque voy a estar recordando esto dentro del tema. Para poder hablar del perdón, vamos a ver unas historias sobre el perdón. No se ve mucho ahí, está bastante pequeño, pero la primera historia está en 1 Samuel. 1 Samuel 19, y en ese capítulo se narra la situación que vivió este personaje, el rey David. No lo quise poner en pantalla porque son varios capítulos que hablan de lo mismo y no nos hubiera cabido, pero se las voy a resumir así en la forma más rápida que pueda. Yo sé que todos la conocemos, pero si hay alguien acá que nunca había o escuchado de esa historia, póngale atención. El pueblo de Israel estaba siendo sitiado y había sido llamado, porque antes los enemigos se citaban para la guerra. Y entonces los filisteos llegaron con los israelitas y les dijeron, vamos a pelear. Y se situaron en cierto terreno y estaban allí esperando en qué momento alguien empezaba. Fue ahí cuando un paladín de los filisteos, un señor más o menos de este tamaño, llamado Goliat, llegaba e insultaba al pueblo y los confrontaba, les decía barbaridades, pero más que todo los estaba, como quien dice, incitando, los estaba enojando, los estaba para que se decidieran a pelear. Pero luego les dijo, miren, ¿para qué vamos a hacer esa guerra tan grandota? No nos conviene a ninguno de los dos ejércitos. Hagamos una cosa, peleemos, ustedes manden a alguien que pelee contra mí 1 a 1. Y el que gane, gana la guerra. Y no tienen nada que ver los demás. Y todos los de Israel, se oye bonito, pero ¿quién va a pelear contra ese gigantón? Segurito que perdemos. Y fue cuando surge nuestro personaje, ¿verdad? Llega David, lo ve y dice, ese incircunciso, hay que cerrarle la boca. Y dice, yo puedo pelear con él. Y se rieron de él. Conocemos la historia, David se enfrenta a Goliat. Para ajuste de penas, David parecía Maradona, chiquito. Y
pero era bueno, como Maradona y como Messi, que también es chiquito. Pues se enfrenta a él y lo derrota. Le vuela la cabeza. Tal como habían dicho, la victoria se la llevan los de Israel. Pero después David empieza a salir junto con su rey y a relacionarse más de cerca con él porque se había vuelto un héroe. Y Saúl era el rey, así es que lo lleva consigo. Luego sucede que a Saúl le empezaron unos problemas de un espíritu que llegaba y lo atormentaba y que le quitaba la paz y le daba un sinfín de síntomas de miedo, lo descomponía por completo. Y entonces alguien tuvo la idea de que si ponían a alguien a cantar alabanzas o música inspirada para alabar a Dios, pues iba a suceder algo con este espíritu. Y efectivamente, alguien se recordó de que David, el mismo héroe que había derrotado a Goliat, también sabía tocar el arpa. Se pone David a tocar el arpa y a alabar a Dios, que para él eso era bastante fácil porque lo había aprendido cuando él solo era un pastor de ovejas. Allí tuvo tiempo para darle a todas las notas. Gustavito estaba ahí cerca de él, solo que Gustavito con la guitarra. Pero este David alababa de una forma tan sincera, tan agradecida a Dios, que el espíritu que molestaba a Saúl se iba. Y entonces, remedio. Cada vez que el rey era molestado, llamen a David. Pero aquí empezó a surgir algo. Celos en el rey Saúl. Porque la gente ya le hacía más bulla a David, que había derrotado a Goliat, que al rey. Y entró en el corazón de Saúl odio, envidia y un montón de más cosas, que empezó a pensar mejor matarlo. Y en un día decidió hacerlo él. Estaba David tocando el arpa y todo para que él se sintiera bien, cuando alcanzó su lanza y se la lanzó a David. Su propósito era, dice la Biblia, pegarlo a la pared con la lanza, atravesarlo. Pero David, chiquitito y todo, y como les digo, parecido a Messi, se hizo el quite. Una finta para la derecha y la lanza no le pegó. Sin embargo, esto no ocurrió solo una vez, ocurrió varias veces. Jonatán, el hijo de Saúl, que se había hecho muy amigo de David, incluso intervino, pero no, se dieron cuenta que efectivamente Saúl quería matar a David. ¿Y David qué hizo? David no le puso atención a esa situación. Para David, Saúl era el ungido de Jehová y nada más. Y había que honrarlo y respetarlo. En ese ir y venir de los campos de batalla, tuvo David la oportunidad de desquitarse. Estuvo a la par de su cama, se llevó su espada, su lanza y otro objeto de él, para demostrarle que había estado ahí a la par de él y él no le había querido hacer daño. Él no tenía nada en contra de Saúl. O sea, David, sobre toda cosa guardaba su corazón y no dejó que entrara ese sentimiento de, me quiere matar, no, mejor ni me le acerco, no sé qué quiere, pero tal vez lo mejor sea, si él me quiere matar a mí, mejor lo mato yo primero a él. No entró nada de eso. David lo único que hacía era honrar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios decían que si él era el rey y era el ungido, él tenía que honrarlo. Y David actuó de esa forma.
A pesar de que el otro lo quería matar, David, hasta el último día que Saúl vivió, David lo honró. La otra historia la encontramos en Mateo 18, el epígrafe que le ponen en nuestras Biblias es los dos deudores, y es de aquel rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y llegó uno al que le debía al rey mucha plata, y le dijo al rey, bueno, necesito que me pagues. Y el siervo le dijo, mira, rey, no he podido hacerlo, actualmente no puedo en este momento hacerlo, sé que tengo esa deuda contigo, pero ten misericordia de mí. No, creo que entonces vamos a vender tu familia, tus hijos y todo, y todavía vas a quedar debiéndome. No, por favor, por favor. Y vino el rey, y dice que la Biblia, que conmovido a misericordia, le dijo, bueno, está bien, acepto tu trato. Pero no aceptó el trato de que todavía no le cobrara, sino que se extendió más aún y le dijo, te perdono la deuda, vete. Y era una gran deuda. Pero salido, dice la Biblia, encontró a un consiervo que le debía a él. ¿Y qué hizo? Lo agarró del cuello, lo atosigaba y le decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y no se daba cuenta que a él le acababan de perdonar, pero a él no le importó eso. Y como el otro no tuvo con qué pagarle, lo metió a la cárcel. La gente se indignó tanto que le llegaron a contar al rey qué había sucedido. Y el rey le dolió y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿no te perdoné yo a ti? ¿No tenías que hacer tú lo mismo? Pues por lo que has hecho, tú también a la cárcel. Y se fue. Ese cuate no ha haber salido en toda su vida. Era mucho lo que debía. Y no tenía esa situación de que le hubieran dado una medida sustitutiva. No, se fue. La ley ahora dice que por deudas no hay cárcel, pero en ese tiempo sí. Porque en ese tiempo era un rey. Era un sistema de gobierno diferente. Era un sistema de gobierno donde lo que el rey decía se hacía. Luego la otra historia que habla de perdón y que también la conocemos, se da en Egipto. En Egipto, y lo encontramos en Génesis capítulos 42, 43, 44 y 45. En esos capítulos se desarrolla esta historia que ustedes la conocen bien. Es cuando existe una familia, existe un señor que se llama Jacob y tiene 11 hijos, porque en ese tiempo tenía solo 11. Y él amaba al más pequeño, que se llamaba José. Y este José, pues era muy especial, tenía muchas habilidades, dones que Dios le había dado, y por lo tanto su padre lo amaba mucho. Lo amaba tanto que los otros hermanos les caía mal. Y encima de eso, Dios le daba sueños y él contaba sus sueños y los sueños enojaban más a sus hermanos. Y todos recordamos que los hermanos, ya teniéndolo bien harto, para ese entonces ya había nacido el más chiquito, Benjamín, que era su puro hermano. En una oportunidad estaban ellos paciendo las ovejas, los rebaños de su padre, y su papá le dijo, mira, anda a ver qué están haciendo aquellos. Míralos y me venís a contar, para ajustarle de cuentas, ¿verdad? Lo usaba de soplón. Y aquel pues no le importaba. Mi papá dice, yo voy. Y fue. Y cuando lo vieron de lejos sus hermanos dijeron, ahí viene este muchacho. Yo ya no lo aguanto, dijo Leví. Simeón dijo, yo tampoco. Tenemos que hacer algo porque ese nuestro hermano es especial. Ya no lo soporto. Y así empezaron a cavilar y dijeron, ya, deshagámonos de él de una vez. Tenemos una oportunidad, matémoslo
y le decimos a nuestro padre de que algo le pasó, una fiera se lo comió o algo, pero ya deshagámonos de él. Y empezaron ahí. Y llegó Rubén, y Rubén era el mayor, y dijo, no, muchachos, tampoco. Es cierto, a mí también me cae mal, pero no es para que no lo volemos. Así es que mejor escarmentémoslo, hagámosle algo que lo haga aprender y que no sea como es. Entonces, mientras no se decidían qué hacían con él, alguien dijo, ahí hay una cisterna, echémoslo ahí. Las cisternas pues eran unos hoyos, unos agujeros donde se usaban para acumular agua, y esta pues no tenía agua, estaba seca, y ahí lo metieron. La cosa es que no se podía salir de ahí. Pero ese odio, ese rencor, toda esa situación de los hermanos de José contra él, ¿por qué? Sin embargo, y no queriendo Rubén que se le matara y los otros que sí, alguien se le ocurrió y dijo, miren, ahí vienen unos madianitas, vendámoselo y que se lo lleven. No es mala idea, dijeron, así no nos manchamos de sangre nosotros. Y pasada la caravana de los madianitas, les dijeron, ¿cuánto nos dan por este patojo? Pues no se ven mal, hicieron el trato, pagaron por él y se lo llevaron como esclavo. Como todos sabemos, llegó a Egipto, en Egipto lo vendieron nuevamente como esclavo, era un buen esclavo, se miraba bueno el muchacho para trabajar, y no conocían las habilidades que tenía. Ahí en Egipto, Dios lo prospera, Dios lo bendice, y como todos sabemos, las circunstancias lo llevaron a ser el segundo de Faraón. Cuando esas mismas circunstancias se mueven por todas partes y resulta que en la tierra hay una gran hambruna, nadie tiene comida y solo en Egipto hay. Entonces, ¿qué hacen? Van a Egipto a comprar. Y cuando los ve José, se da cuenta que son sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él. Y la historia se da, él hace negocios con ellos, los devuelve, hace que traigan a su hermano menor porque no lo habían llevado, y luego les devuelve su dinero en sus costales, en fin. Pero llega el momento, cuando ellos regresan a traer más comida, en que José se revela a ellos y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron, yo soy. Pero no se preocupen, no se angustien, porque no lo hicieron ustedes. Dios lo permitió para que hoy tuviéramos todos alimento y nuestra gente no pereciera, porque Dios preparó y por eso ustedes hicieron lo que hicieron. En otras palabras, les estaba diciendo, yo no les tengo rencor, a mí no me importa todo lo que me hicieron. Fue mucho, pero no importa, tenía un propósito divino y Dios lo cumplió. Hermosas estas tres historias. Hablan de perdón. Entonces, viene la situación para nosotros en la siguiente y dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil? Pedir perdón, ¿verdad? O perdonar. Es que depende, ¿verdad? Depende de lo que haya sucedido, porque si la cosa fue suave, pues no me cuesta perdonar. Pero si ya fue algo muy, muy fuerte, me cuesta. Y pedir perdón, también cuesta. Es que qué vergüenza. Y peor si el otro no se dio cuenta de lo que dije de él. Y ahora Dios me está diciendo, anda a pedirle perdón. Y empezamos nosotros, Señor, pero si ni siquiera me oyó. No, tú pídele perdón. Pero, Señor, él no sabe ni de qué le voy a estar hablando. Tú pídele perdón. Entonces, también cuesta pedir perdón. Sobre todo cuando son cosas como esas.
Todos hemos vivido eso, todos hemos pasado esa situación, ya sea de perdonar o de pedir perdón. Pero la verdad es que esa palabra la hemos desgastado la palabra perdón, la hemos desgastado porque la usamos ya sin sentido, ya no le ponemos nuestro entendimiento, se vuelve costumbre. Aquí puse algunos ejemplos, me disculpo porque no usé un tipo más grande, pero se los voy a leer. Dice, lo usamos tan seguido y por cosas pequeñas. Si nos equivocamos cuando estamos hablando, decimos rápidamente, perdón. Si machucamos a alguien, sobre todo cuando uno va en el Transmetro y machuca a alguien, perdón. Y si llegamos tarde a un compromiso, decimos, perdone. Es una palabra que usamos, tal vez alguien la ha usado en un día unas 8 veces. Perdón aquí, perdón allá. Y rápido sale esa palabra en nuestros labios, perdón, perdón, perdón. Entonces la hemos desgastado, ya no le ponemos el significado que realmente tiene. El pedir perdón lo confundimos con pedir que nos disculpen. A veces pedir perdón cuesta un poco, pero disculparse es más fácil. Más si es en público, ¿verdad? Entonces, pareciera que más fácil y menos comprometedor es decir discúlpame que decir por favor perdóname. O decir pido disculpas al grupo pues he llegado tarde. O por favor discúlpame, tuve un contratiempo. O sea, la palabra se ha desgastado y hasta la hemos cambiado con una disculpa. Eso es lo que ha sucedido. Pero tan gastado está el pedir perdón como el perdonar. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, te perdono, como si fuera algo simple. No tengas pena. Si se disculpan por algo que nos hicieron, es tan fácil de decir, no tengas pena. Ay, vos, perdóname, que fíjate que te había ofrecido tal cosa, pero me fue imposible. No te preocupes, no tengas pena. O sea, el que pide perdón lo pide en una forma tan así y el que perdona también en una forma tan sencilla. No le pongas cocos. A todos nos pasa. Y así. Sin embargo, a pesar de eso, o encima de todo, existen frases como más vale pedir perdón que pedir permiso. La usan mucho los jóvenes y todos la usamos. Otras personas dicen, 2 trabajos tiene. Yo ya me disculpé, 2 trabajos tiene. Otros dicen, yo ya le pedí perdón. Si quiere, bueno. Y si no, es su problema. ¿Verdad? Fácil. Yo ya le pedí perdón. Si ella quiere seguir molesta, su problema. Pero no es así. No es así. Pero ya la vida, el diario vivir nos ha hecho así. Las novelas, no, pero todo nos ha empujado a quitarle ese valor que tiene esa actitud de pedir perdón. ¿Por qué? Miren, el perdón no nos hemos dado cuenta, pero afecta
el mundo espiritual. Y vuelvo entonces. Nos olvidamos. Todos los días comemos, todos los días hacemos cosas, todos los días nos arreglamos y nos olvidamos de nuestro espíritu. Cuando leemos la palabra, pues bien por los que lo hacen, ¿qué sucede? El espíritu se alimenta. Cuando alabamos a Dios, el espíritu se alimenta. Cuando venimos los domingos, pudiendo haber ido a otro lado, el espíritu se alimenta. Pero el espíritu debe alimentarse a diario, no de vez en cuando. Si lo mismo hiciéramos con el cuerpo, tendríamos problemas. Hoy no como. Mañana tampoco. Hasta el domingo voy a comer. El domingo y todos que ya no podemos ni movernos. Porque se debilita. Y también el espíritu se debilita. Y se debilita tanto que le es fácil no ponerle atención a que esa actitud del perdón es bien importante. Porque espiritualmente, cuando hemos obrado mal contra alguien, espiritualmente hay una situación que no se puede dejar así en el aire. ¿Por qué? Porque somos espíritu. A veces no entendemos por qué nos sentimos cabizbajos. No sé qué tengo. Me siento, no sé, como preocupado, pero no tengo problemas. Me siento, sin ganas ya he pensado en hacer esto, hacer aquello, pero entra una situación que está de moda que le llaman depresión. Y no entendemos por qué. Pero es porque nuestro espíritu está pidiendo atención. Y no le hemos alimentado como debemos y solo hemos alimentado nuestra carne y nuestra alma. Entonces, por eso es que no podemos percibir las cosas que son del espíritu. Dice la Biblia, a los que no conocen a Dios, el evangelio les es locura. Pero las cosas que son del espíritu deben discernirse espiritualmente. Así es que, ¿pero cómo las vamos a discernir espiritualmente si no está fuerte el espíritu? Podríamos poner la otra. El verdadero perdón implica, cuando uno pide perdón, un verdadero arrepentimiento. Decirlo con palabras claras y no volverlo a hacer. Y también implica reparar el daño causado. Pero muchas veces solo lo decimos a la ligera. Perdona. Sí, vos, pero es que era mi carro y me lo acababan de comprar y vos lo lastimaste. Perdona, mano. Ya te van a dar otro. O cualquier cosa, sí. No debe ser así. El verdadero perdón debe de incluir ese arrepentimiento. Debe decirse con palabras claras y no volverse a hacer. Hay veces, no sé si ustedes han visto gente que pide perdón. Fíjate vos que ¿qué? Es que quería decirte que es que la vez pasada que... No entiende el otro de qué le están hablando porque no somos claros, no le decimos, mira, mi hermano, la semana pasada tuve una mala actitud con vos. Estábamos todos reunidos y yo me dirigí a los demás y te ignoré. Y la verdad, eso no debía haberlo hecho. Me siento mal. Quiero pedirte perdón.
Eso. Pero fíjate que quisiera que me perdonara. El otro medio logra escuchar y cuando le dice que es, está bueno, no tengas pena. También cuando extendemos el perdón, tiene ciertas implicaciones. Y una de ellas es una actitud consciente y voluntaria de perdonar. Consciente. Es alguien que me pidió un día prestado 500 quetzales y ahora viene y me dice, mira, fíjate que no te los voy a poder pagar. Entonces, tengo que estar consciente de que ya perdí los 500 quetzales. Y que si le digo, te perdono, se fueron. O sea, una actitud consciente y voluntaria. Y también decirlo con palabras claras. Porque, no tengas pena. Eso no es perdón, eso no es extender perdón. No te preocupes. Eso no es extender perdón. El otro se va a sentir bien porque pues, él entiende que ya el asunto está concluido. Pero no, debe decir, mi hermano, lo entiendo. Y quiero que sepas que te perdono. Así, te perdono. No te preocupes, no tengas pena. Ahí luego nos arreglamos. No, mi hermano, yo te perdono. Porque esas palabras, hay poder en ellas. La Biblia nos enseña que de todo lo que hablamos vamos a dar cuenta, pero también que la vida está en nuestra lengua, la vida está en nuestra boca, lo que hablamos nos puede comprometer, lo que decimos puede causar daño. Una bendición levanta a otra persona, pero una maldición también hace daño. Entonces, cuando pedimos perdón, hagámoslo así, claros y con buen volumen. Y mejor aún si es ante testigos. Porque vale la pena que esa alma machucarla, que se humille, que se sienta mal, porque solo así aprende. ¿Qué significa pedir perdón? Pedir perdón denota una actitud de reconocimiento de culpa, un proceso de entender el daño causado, arrepentimiento, disposición al cambio y una tendencia a la restauración del daño realizado en cuanto sea posible. A veces pedir el perdón solamente de labios, aún usando las palabras, mira, me equivoqué, quiero pedirte que me perdones. Aún así, estamos bien, pero falta algo. Falta restituir, falta restaurar el daño. Imaginémonos que yo vine y me equivoqué, que vi a mi hermano en cierta parte del centro y lo vi acompañado y mi emoción, mi situación de ver tantas novelas, cogí el teléfono y le digo a su esposa, que no sabes a quién estoy viendo. Su esposa anda bien acompañado y armo todo el asunto y lo meto en un gran aprieto. Cuando llega a su casa se le vuelve un gran problema. Y resulta que la persona con la que andaba era su jefa. Era una persona a la que él pues, tenía que atender bastante bien. Y yo le creé el problema. Al fin, pues se arregla con su esposa, le demuestra que con quien andaba era su jefa, que no andaba haciendo nada. Y yo les hice saber pedazos, tal vez una semana, 15 días o quién se sabe.
¿Ah? No, ¿con qué necesidad? Bueno, entonces, sí le pido que me perdone por el daño que le causé, por todo ese problema que le... Ahora tendría yo que ir con la esposa y decirle, quiero que tú también me perdones, porque no debía haber dicho o asumir que era esa situación si no era cierta. Perdí el control de mí y armé este gran lío. Quiero pedirte perdón. Y si algo causé, supe que le tiraste el televisor defendiéndote, quiero pagar ese televisor. Por lo menos, ¿verdad? Un poco exagerado, pero me entendieron. Ahora, el pedir perdón lleva beneficios, les cuento. Dentro de los beneficios de perdonar a alguien están unas relaciones sanas, mejor salud mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno cometió un error, una falta contra alguien, tal vez los demás no lo saben y uno sí. Uno sabe que uno es el culpable de lo que pasó acá y siente que de un momento a otro lo descubren y como eso ya pasaron varios días, uno anda con una ansiedad que no se la aguanta. Y esa ansiedad produce estrés y ese estrés trae un desgaste físico. Dicen que a mayor estrés, las situaciones de inmunidad en el cuerpo bajan. Y cuando la situación esa inmune baja, cualquier enfermedad llega y se apropia. O sea, es un caos enorme que sucede. Y después, no sé por qué me vino esto, no sé por qué estoy enfermo, no sé por qué. Ahora, todo esto nos trae, otro de los beneficios de perdonar, nos trae disminución de presión arterial, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón y una mayor autoestima. Ahora, ¿por qué vamos a tener que estar usando el perdón si es más fácil no meternos en problemas? ¿Verdad? Es más fácil, se tiene más salud, está el gozo del Señor. Ah, muy bien, pero ¿por qué el gozo del Señor llega? Porque es una persona que está alimentando su espíritu. Y entonces el gozo del Señor está presente. Los frutos que es gozo, paz, paciencia, benignidad, están allí y nos ayudan. Nos hacen vernos más jóvenes, nos hacen vernos mejor y más saludables. Mi hermano nunca se enferma, es media vida. Sí, pero porque se mantiene en una relación íntima con su Dios. Su palabra lo alimenta. Y eso hace que cuando va a abrir su pequeña boquita, alguien le dice, no lo digas, no lo digas. ¡Qué rico! No me metí en problemas, hubiera tenido que ir a pedir perdón después. Pero algo me avisó, no digas, no lo hagas. ¿Y por qué? ¿Ese alguien quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con los hijos de Dios. Los envuelve, los rodea, los protege, los cubre. Y hasta nos habla. Es que a mí nunca me ha hablado. Pues métete más con Él. Fíjense que queremos oír la voz de Dios que diga, como le decía a Samuel, ¿verdad? Samuel. ¿Quién me está llamando? Samuel. Así quisiéramos oír nosotros la voz. Pero no, Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Pero estamos con el alma tan cargada, que
que el Espíritu no logra, pero ni darse cuenta de que Dios le está avisando algo. Entonces, esa ventaja de poder estar con Dios y de tener esos beneficios, no la perdemos. Por eso les decía, algo que es continuamente tenemos que estar. Ahora, ¿qué pasa si no perdonamos o si no nos perdonan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien no nos ha perdonado algo? Miren, no se puede demostrar científicamente, pero en el mundo espiritual hay algo. Y vamos a ver un versículo ahí. Y dice, cuando estés orando y te recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, pide perdón. ¿Por qué? Porque hasta nuestras oraciones no son iguales. Son oídas, pero no son respondidas. Las oye Dios, claro que las oye, pero no las responde. Porque Él quisiera responderlas, pero hay un estorbo, hay algo que está tapando el tubo que trae la bendición. Y yo estoy pídele y pídele a Dios y toco una gotita, toco otra gotita, cuando debiera de ser un caudal. Pero tal vez fue porque hay una de esas simples cosas, un simple perdón que no di o que no me dieron. Es delicado, no es sencillo. Fíjense que hablábamos con Claudia, con mi esposa, de que hay un tema que hubo un tiempo que estuvo muy famoso que decía, ¿con quién me casaré? Incluso hay un libro que es del señor Luis Palau, ¿con quién me casaré? Y estábamos viendo que cuando uno se casa no solo con la persona que vio, no solo con la que le gustó, sino que se casa con toda la familia. Y eso no es nada. Se casa uno hasta con todas las cosas que tiene encima. Tal vez es una persona que no la han perdonado. Es una persona rencorosa que no perdonó cuando debió hacerlo. De ese nos enamoramos y con ese nos casamos. Entonces, ¿con quién me casaré? Pues me casaré con este fulano. Pero, ¿qué es lo que trae adentro? Trae una falta de perdón. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestro hogar no prospera? Le pido a Dios y todo. Hay un estorbo, algo que tapó la cañería. Entonces, es increíble. Pero hasta eso habría que ver, ¿verdad? Pero uno no lo ve, el amor es ciego. Pero ahora creo que lo estoy viendo. Y los padres que todavía lo puedan hacer, pónganle ojo a aquellos fulanitos que se están medio merodeando hasta cómo está esa persona, qué tan sana espiritualmente está, porque con ese fulano y con esa enfermedad que no ha sanado, con ese se va a casar mi hija o mi hijo. Hasta eso. Miren, la Biblia dice que cuando los esposos somos ásperos con las esposas, esa asperosidad se vuelve un obstáculo. Dice que las oraciones son estorbadas. Hasta eso. Nuestras oraciones son estorbadas cuando somos ásperos con las esposas. Las oraciones tienen estorbos. Y muchas veces estorbos que pudieron haber sido quitados en su momento. No teníamos que haber dejado que llegaran a tanto. Pero como pues del diario vivir y todo, nos hemos acomodado y hemos desgastado las palabras.
Pero sigamos. Vamos a ver Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios decía de David, es una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Porque David tuvo cuidado, porque David alimentaba su espíritu. Ese tiempo que David alababa, adoraba y todo, lo preparó. Y tenía un corazón que siempre que iba a hacer algo pensaba, ¿es justo o es injusto? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Es justo. Si le agrada a Dios, lo hago. Y él aprendió a guardar su corazón. Que cometió sus errores, ustedes ya los conocen. Pero aún así se lograba poner de pie. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Cuando no perdonamos, porque nos hicieron algo y no perdonamos, en lugar, ahí está nuestro corazón. Y al no perdonar, ¿qué sucede? Algo entra al corazón. Se llama rencor. Es que lo que me dijo, no. ¿Por qué solo a mí? Estábamos todos. No, a mí. El rencor hace su casa, ahí se extiende todo, se acomoda. Y lo peor es que empieza a producir otras cosas. ¿Pero por qué? Porque no guardamos nuestro corazón. Guardar el corazón quiere decir tener cuidado con lo que decimos o con lo que nos dicen. Muchas veces nos dicen cosas fuertes, pero es ahí donde decimos nosotros, Jehová es mi escudo. Lo que me estás diciendo, no lo acepto. No lo tomo. Dios es mi guardador, es mi Señor. Ahora, cuando nos ofenden, ganas de qué dan. Cuando nos hacen algo, ¿de qué dan ganas? Pues hay una actitud que se llama venganza. Y dan ganas de, bueno, me la hizo, pero al ratito soy yo. Esas son actitudes de los que no conocen al Señor. Pero también a veces nos llegan a nosotros. Ay, bueno, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Hasta dichos hay para suavizar esa situación, esperando la oportunidad. Ahora, dice Romanos 12, 14 al 18, y lo puse todo para que lo escuchemos y luego veamos cuándo entra esa parte que tiene que ver con el perdón. Romanos 12, empezando desde el versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No os venguéis vosotros mismos. Y posiblemente muchas veces solo decimos, me las va a pagar, y no hacemos nada.
Pero esa actitud puede haber lastimado, es una piedrecita que lastimó el corazón y no lo cuidamos. Miren, si alguien nos hace algo, recordemos, yo soy hijo del Rey, el Señor es mi Padre. Y es un papá que ama a sus hijos. Y ay de aquel, dice, que se meta con uno de mis pequeñitos. Eso nos debería de llenar a nosotros y estar presentes. Ay de aquel. Entonces, cuando alguien intenta o están fraguando algo en contra de nosotros, decir, Señor, perdónalos. Perdónalos. Jesús nos dio ese ejemplo. Estaba en la cruz, estaba injustamente muriendo por todos nosotros. Y dice, le dijo al Padre, perdónalos. Ese perdón es el que nos enseña. Jesús es nuestro ejemplo. Él, cuánto no le hicieron, cuánto no quisieron hacerle. Pero Él, ¿qué hizo? Como oveja al matadero, solamente extendió su perdón. El siguiente versículo dice, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es bien clara, es bien explícita. No tenemos que buscar revelación, no tenemos que buscar el diccionario Strong para ver qué significa esto que está aquí. No, aquí está bien claro. Perdonaos unos a otros. Simple, explícito. No, pero es que ¿a usted por qué no le hicieron lo que me hicieron a mí? No. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso estaba en Efesios, está en Colosenses. ¿Qué quiere decir esto? Pablo sabía que era importante y a todos se los dijo. Iba a Tesalónica, se lo decía a los tesalonicenses. Fue con los efesios y se los dijo. Fue a Colosas y se los dijo. Era importante. Y está en la palabra, es importante. Hagámoslo. Y nos vamos a librar de un sinfín de problemas económicos, de problemas de tipo familiar, de problemas de salud. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir eso? Si no perdonamos, no nos perdonan. Pues nosotros sí queremos mantener la cuenta pendiente a Él, pero queremos que Dios nos tenga libre la cuenta a nosotros. No puede ser así, no es así. Si no perdonas, no te perdonan. Por eso estaba la historia de los dos deudores. El rey le perdonó la gran deuda y él no pudo perdonar al otro. Dios nos ha perdonado a nosotros una gran deuda y nosotros nos la llevamos no, después lo perdonaré, pero quiero tenerlo un tiempo así, que sienta el látigo del desprecio. No somos llamados a eso. La Biblia es bien clara, explícita, perdonándoos unos a otros. Luego, en Mateo 18, 21, 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque Pedro les había hablado el Señor del perdón y dijo, ¡ay, qué duro está esto! Pero la tradición
decía que se debía de perdonar 7 veces. Pero Jesús le dijo, no, tienes que perdonar siempre. ¡Ay, qué difícil! Siempre. ¿Quieres que te perdonen siempre? Perdona siempre. ¿Así? Y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo puse acá, porque el no practicar el perdón, el pedir perdón, a veces hasta con Dios lo hacemos. No confesamos nuestros pecados a Él, ni le pedimos que nos perdone. Y le hemos ofendido. A Dios lo ofendemos a diario. Y nos vamos a acostar bien bonitos, como que si nada hicimos. No, a diario, a diario. Miren, no sabemos el día en que va a sonar esa trompeta y el Señor va a aparecer. ¿Y qué va a suceder? Pues que el Señor viene como lo prometió y allí se detiene el reloj, ahí se detiene el control. Estabas con ropas de bodas, pasa a la boda. Te encontrabas con ropas manchadas o no apropiadas para la boda, te quedaste. Vas a tocar la puerta, o es más, aunque te coles, te van a reconocer. Y van a decir, este cuate está aquí adentro, pero no está vestido de bodas. Sáquenlo. Porque allí solo van a estar los que estén vestidos de bodas. La vestidura de boda es una vestidura blanca, sin mancha ni arruga. Entonces, una falta de perdón podría ser una mancha. Así es que no lo veamos como algo simple, es de mucho valor, tiene mucho. Saber perdonar y saber y aprender a pedir perdón cuando tenemos que hacerlo. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Era lo que les decía. Jesús lo estaban matando y Él perdonándolos. Padre, perdónalos. Mejor ejemplo no podemos tener. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno. ¿Tendremos algo contra alguien? Pensemos, ¿tendremos algo contra alguien? Pues dice la Biblia, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es increíble las cantidades de veces y todos dicen lo mismo. Y ahora es Marcos, ahora es Pablo, estábamos viendo a otro de los libros y todos. Ahora viene el punto, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue una oración ejemplo que Dios le dio a sus discípulos cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero me comí la parte más importante. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios se los dio a sus discípulos y les enseñó a orar. ¿Qué quiere decir eso? Si dentro de esa oración ejemplo que Jesús les puso estaba el perdón, ¿tendrá importancia el perdón? ¿Será importante? Claro que lo es. Así es que
quiero decirles que mi exhortación para esta mañana, para todos y para mí mismo, es que abramos los oídos y pongamos atención. Y que empecemos a escudriñar, a revolver qué hay ahí dentro. ¿A quién no he perdonado? Hay cosas que están ahí, que tienen años de estar ahí guardadas. Tal vez ya no nos recordamos. Entonces pidámosle el favor a Dios. Señor, muéstrame qué es. Si tengo algo contra alguien o guardé algo que ya ni siquiera lo recuerdo, muéstramelo, porque quiero deshacerme de él. Quiero sacarlo de mi vida. Quiero que eso no sea ese estorbo que hace que tu bendición no llegue completa. Esta semana escudriñemos y dámosle a Dios que nos deje ver. Posiblemente sucedió con alguien que ya ni siquiera vive. Él ya se murió, pero en tu corazón todavía está. Y no es justo que si él ya ni está, tú todavía lo tengas. Deshagámonos de todo eso. Pidámosle perdón a Dios, primeramente. Y si la persona está viva, vamos con ella y pidamos perdón. No nos van a matar. Tal vez ganas no les van a faltar. Pero no nos van a matar por ir a pedir perdón, como Dios nos ha pedido que lo hagamos. Porque Dios tal vez no ha venido, porque está esperando a que nosotros pidamos perdón para que cuando Él venga, podernos perdonar y decirnos, pasa, buen siervo y fiel. Tal vez no ha venido por eso, porque está esperando que nosotros nos deshagamos de eso que no nos va a permitir tener un vestido de bodas. Si vámonos de lo más reciente a lo más viejo. Si la semana pasada, mientras yo hablaba, tú te recordaste de algo, ya no le des vueltas. Ve y pide perdón. O si fue contra ti que lo hicieron, ponte a orar y dile, Señor, yo perdono. Quita esto de aquí de mi corazón. Yo perdono a esta persona por lo que me hizo, por lo que dijo o por lo que haya sido. Yo lo perdono. Y nos vamos para atrás. Y hasta que lleguemos al punto, Señor, ya no me recuerdo de más. Pero si hay algo ahí que va a ser causa o que está siendo causa de que tú no me bendigas en la forma que tú me quieres bendecir, muéstramelo, porque yo quiero deshacerme de eso. Y ha sucedido, no les puedo explicar ahorita por qué, me gustaría meterme a la palabra y ver dónde Dios nos enseña a que aún las enfermedades se van cuando hay una liberación de perdón. Cuando uno busca en la Biblia falta de perdón, no lo encuentra de esa forma. Pero sí encuentra que Dios nos está pidiendo cantidad de veces que debemos de hacerlo. Así es que, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Las dos cosas son difíciles. Todo depende, pero las dos tenemos que hacer. Así es que cerremos nuestros ojos y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que traiga a nuestro corazón y a nuestra vida todo aquello que está estorbando, todo aquello que no le agradó
en su momento y no le agrada que todavía lo tengamos dentro de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, como hijos tuyos, Señor, venimos hoy a exponernos delante de ti y de tu luz, a pedirte misericordia, a pedirte perdón primeramente a ti, Señor, porque no hemos guardado nuestro corazón como tú lo has pedido. Señor, yo quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Señor, yo quiero estar listo para cuando tú vengas y poderte recibir con manos limpias, santas, justas. Señor, enséñanos, ayúdanos, danos la fortaleza, trae la actitud verdadera, el verdadero arrepentimiento para perdonar y para pedir perdón, Señor. Danos tu gracia para cuando tengamos que ir con las personas que ofendimos o que causamos algún daño, Señor. Tal vez ya ni se recuerdan, pero danos tu gracia para que ellos puedan perdonarnos. Y Señor, aquello que me lastimó tanto, aquello que he guardado ahí por tanto tiempo, ya quiero dejarlo delante de ti. Ya no quiero tenerlo dentro de mí. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero quitar todo estorbo. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús, amén.